En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay muchos pasajes que usan esa expresión los unos a los otros para poder mostrar que los creyentes no son personas autónomas. No es que están en el mundo por sí solas, sino que pertenecen a la familia de la fe y que Dios creó la iglesia como una institución o un cuerpo, lo vamos a llamar así, un cuerpo interdependiente. O sea, cada uno de los creyentes pasa a ser parte de un grupo que depende de él y él de ellos. Dios le capacita al creyente y le llama al creyente a dar su vida por otros. Y Dios le dice al creyente que tiene que construir relaciones con todos los demás, porque Dios les dio a ellos lo que Él necesita para Él crecer en la fe. Y la imagen de un cuerpo es una imagen muy gráfica, ¿no? Es como el cuerpo humano. Muchos miembros, un solo cuerpo, cada uno cumpliendo una función vital para que ese cuerpo se desarrolle. Y así es la iglesia. La iglesia no es solo gente que se reúne en un culto, son miembros de un cuerpo. Entonces, la clave para una iglesia sana, para una iglesia viva, está en las relaciones que se desarrollan en la vida de todos los días. Y Dios no nos dio solamente la orden y nos dejó para que nosotros interpretemos y decidamos cómo hacerlo, sino que Él nos dio la guía para cómo esas relaciones tienen que funcionar. Y estos unos a los otros nos ayudan a entender cómo tienen que ser esas relaciones. ¿Cómo hacemos para vivir una vida de iglesia sana, donde como miembros de esta iglesia podemos usar lo que Dios nos dio, los dones que Él nos dio para edificar a otros y ellos edificarnos a nosotros? La semana pasada estudiamos el primero de los temas y hablamos acerca del amor. Y fuimos a un pasaje ahí, primera de Juan, donde leímos ahí a Juan exhortarnos en cuanto al amor mutuo. Y decíamos que amarnos unos a otros no es una opción, es una parte esencial de la vida cristiana. Es más, es la evidencia de que somos de Cristo, si este amor está. Y es un amor especial, es un amor que el mundo no puede tener porque es el amor de Dios puesto en nosotros. Es el amor de entrega, como lo estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar el segundo concepto. ¿Sí? Hoy vamos a estudiar otro pasaje en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Hoy voy a llevarles por unos cuantos textos, así que espero que tengan afilado el dedo para buscar en la Biblia, porque vamos a recorrer muchos pasajes. Pero este es el pasaje clave donde vamos a ser llamados a animarnos y edificarnos unos a otros. Animarnos y edificarnos unos a otros. Cuando pensamos en el ánimo, tenemos que arrancar un paso atrás y pensar que la razón por la que Dios nos va a llamar a animar a nuestros hermanos es porque necesitamos ánimo. Creo que todos estamos de acuerdo con que nadie es autosuficiente. No hay nadie que no dependa de otros y que pueda por sus propias fuerzas lograr avanzar y lograr todo lo que Dios planeó para esta persona. Nos necesitamos. Y algo que necesitamos de otros y otros necesitan de nosotros es el ánimo. Lo necesitamos porque vivimos en un mundo que está marcado por el pecado. Al entrar el pecado en este mundo, el pecado destruyó todo, todas las relaciones. El pecado afectó el alma de las personas, creando insatisfacción, creando angustia, ansiedad. Rompió las relaciones, los matrimonios, las familias, las amistades. El pecado trajo tremendas consecuencias en este mundo. Y entonces, aún consecuencias físicas, hay enfermedades. Y en este mundo de pecado, Dios nos ha llamado como creyentes a vivir vidas que le lleven gloria a Él.
Él nos llamó a vivir vidas de constante batalla contra el pecado. Él nos llamó a vivir vidas de confianza en Él, de dependencia en Él. Es más, Dios nos llamó a que nosotros entreguemos nuestra vida para servir a otros. Y Dios nos envía a hacerlo. Y todo esto va a traer mucha dificultad. La razón por la que los creyentes necesitan ánimo es porque estamos juntos en un mundo hostil, en un mundo difícil. Y no somos superhéroes. Somos hombres y mujeres comunes, con momentos de alegría y momentos de tristeza. Con momentos donde parece que la confianza en el Señor está en la cima y otros momentos donde parece que no podemos ver un centímetro más adelante de nuestras narices, todo es oscuridad y no hay esperanza. A veces pensamos, bueno, los creyentes inmaduros, la gente nueva en la fe o los débiles, ellos necesitan ánimo. Pero no es así. Si vos mirás las páginas de las Escrituras, vas a ver que están llenas de ejemplos de personas que amaban al Señor, fieles, consagrados, que se sintieron y necesitaron ánimo muchas veces. Ahí en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8, Pablo cuenta su experiencia con estas palabras. Dice, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Vos te imaginás al gran apóstol Pablo en un momento donde él está tan abrumado por toda la presión y todas las dificultades que él dice, ya está, no hay más esperanza, se terminó? A veces olvidamos que la gente que ocupa posiciones de influencia o que están enseñando la palabra son personas como vos y yo, que estamos luchando con nuestro propio corazón. Y el apóstol Pablo necesitó ánimo muchas veces en su vida. Y Dios usó personas para afirmar su vida. El ánimo es una parte muy importante de nuestra vida. Hay un texto en Proverbios 18:4 que dice así: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Lo que está diciendo ese proverbio es que cuando una persona tiene ánimo, puede hacer frente a las situaciones más difíciles. Pero cuando el ánimo no está, entonces no tenés los recursos. No está lo que se requiere para poder hacer frente a una de las cosas más simples de esta vida. El ánimo juega un papel muy importante en la vida de todos nosotros. En la vida del pueblo de Dios también. Entonces, vos ves cómo la Biblia muchas veces toca este tema y muchas veces nos anima o nos estimula a tener buen ánimo. Aún nos da órdenes a vivir una vida cristiana de dependencia en el Señor, no arrastrada en la desesperación, sino confiada, segura y con gozo. Porque el ánimo es una pieza muy importante. En la historia, en el Antiguo Testamento, hay una escena que lo puede ilustrar muy bien. Ahí en Deuteronomio, capítulo 31, justo está el pueblo de Israel al borde de la tierra prometida. Después de 40 años de deambular en el desierto, ahora están a punto de entrar. Moisés no va a entrar, tiene que pasarle el mando a Josué. Y Josué es el que va a guiar al pueblo de Israel. Lo que tienen que hacer es entrar a la tierra y conquistarla. Tienen que destruir las ciudades, tienen que vencer a sus enemigos poderosos. Así que hay una gran tarea por delante. Y fíjate ahí en el versículo 6, lo que Dios les dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo el pueblo, esfuérzate y anímate,
porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¿Podés percibir lo que está pasando ahí? Ahí tenés el líder anciano a punto de dejar el legado a Josué. Y le está diciendo, Josué, lo que necesitas es tener ánimo. La promesa está. Dios va a darte todo lo que prometió hacer. Pero vos tenés que pelear. Y para guiar a este pueblo lo que necesitas es ánimo. Así que, ahí viene la orden, esfuérzate y ten ánimo. ¿Vos te imaginás qué hubiese pasado si esa nación hubiese estado desanimada? Hubiese estado pensando, no hay forma de ganarle a esos enemigos. ¿Qué sentido tiene entrar y pelear? Si hubiesen estado peleándose entre ellos en vez de ver la batalla allí adelante, ¿cómo podrían haber honrado al Señor en ese acto de fe de ir a ese campo de batalla? El ánimo era muy importante. Hay otra historia en Nehemías, capítulo 4, versículo 6. ¿Se acuerdan que esta historia pasó mucho tiempo después? Después que Israel entró a la tierra, conquistó la tierra, se asentó en la tierra. Muchos años de vivir ahí y al final Dios les castiga con un juicio por su rebeldía y todos terminan exiliados. Después de 70 años vuelven a la tierra, todo está destruido, la ciudad de Jerusalén destruida, y Nehemías vuelve con un grupo para reedificar la ciudad de Jerusalén. Y dice esto, ahí en Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque, acá dice la razón, mira, 70 años había estado la ciudad toda destruida. Llega un hombre guiado por el Señor a reedificarla, organiza a la gente y en pocos días se levanta la muralla y dice porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué tan importante es el ánimo? Fíjate, el ánimo es lo que hizo la diferencia entre ver esas murallas tiradas por años y no hacer nada, o dedicarse a la obra y en coordinación lograr la tarea. El ánimo es algo muy importante. Como el pueblo tuvo ánimo para trabajar, avanzó. Bueno, déjenme sugerir lo siguiente. Vamos a leer en unos momentos el pasaje ahí en 1 Tesalonicenses. Esto está en el Nuevo Testamento y es una exhortación a la iglesia. La iglesia tiene que estar animada. ¿Por qué tiene que estar animada la iglesia? Tiene que estar animada porque la iglesia tiene una gran obra por delante. El Señor nos ha llamado a llevar el evangelio a todos los rincones de este mundo y a discipular a todas las naciones de este mundo. Esa es una gran tarea. Y la iglesia no puede darse el lujo de estar desanimada. Porque el Señor nos ha dado todo para tener gozo, seguridad, esperanza, diligencia, esfuerzo. Pero todo esto viene a partir de esta palabrita, el ánimo en el corazón. Y déjame decir algo más. No solamente Dios quiere ver una iglesia animada, sino, doy un paso más. Dios quiere usarte a vos para animar el corazón de las personas que están a tu alrededor. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede una persona que en un momento se siente totalmente devastada, al momento siguiente creer que es posible tener la seguridad y la confianza en las promesas de Dios que requiere poder avanzar por la fe y empezar a avanzar? ¿Cómo es que eso puede pasar? Bueno, las palabras tienen mucho poder. Hay muchos textos también que podemos buscar. Déjenme leer uno. En Proverbios 12:25. Le voy a leer un par. Proverbios 12:25. Dice así: la congoja en el corazón del hombre le abate. Hay un corazón que está destruido, derribado, abatido.
con tristeza que le agobian. Proverbios 12:25. Lo próximo dice, mas la buena palabra lo alegrará. Solo requiere una palabra para cambiar un corazón que está abatido, desanimado, angustiado, entristecido, para que ahora esté la alegría de vuelta en ese corazón y pueda ahora avanzar con confianza. Proverbios 15:4 dice así, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible es árbol de vida. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de su fruto. En el 12:18, Proverbios 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Una palabra puede curar el alma. Ese es el poder que tienen las palabras. En el 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Cuán buena es la palabra a su tiempo. Así que de esto se trata este principio que vamos a estudiar en los minutos que nos quedan. El principio es este. Dios quiere que su iglesia esté llena de confianza, de entusiasmo, de gozo. Quiere que esté animada con lo que Él le llamó a hacer. Y para eso Dios le ordena a cada creyente que en vez de ser instrumentos que derrumben, que carguen el corazón, que desalienten, más bien que sean herramientas de aliento, que puedan hablar palabras oportunas a corazones afligidos para que esos corazones sanen, que esos corazones se llenen de alegría, que esos corazones vuelvan a confiar y puedan ponerse de pie para hacer lo que Dios les llamó a hacer. Ahora sí, vamos entonces a 1 Tesalonicenses 5, versículo 11. Y leemos el texto, solo un versículo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La iglesia de Tesalónica, cuando recibió esta carta, era una iglesia muy nuevita. El apóstol Pablo había llegado ahí en su segundo viaje misionero porque él estaba fundando iglesias en Asia, pero tuvo una visión donde un hombre de Macedonia, que era de la otra provincia de Europa, estaba llamando y diciendo, por favor, vení, ayúdanos. Así que Pablo, cuando vio esa visión, dijo, Dios quiere que vayamos. Cruzaron hasta Macedonia, llegaron a Filipos, empezó la iglesia ahí en Filipos, y una gran turba, ¿no es cierto?, terminó haciendo que Pablo tenga que escapar. El próximo paso fue Tesalónica. Cuando él llega a Tesalónica, su idea es poder empezar una iglesia ahí. La ciudad de Tesalónica es una ciudad estratégica, era una ciudad grande, con mucha influencia regional, y Pablo pensó, acá tiene que haber una iglesia para que de acá se desparrame el evangelio. Así que llegó hasta ahí y empezó a predicar. Muy poquito tiempo después empezaron los problemas. Y de nuevo la persecución arrancó y se volvió tan intensa la persecución que Pablo tuvo que escapar solo 3 semanas después de haber llegado. O sea, en 3 semanas Pablo llegó, predicó, gente se convirtió, empezó a aprender, él les enseñaba todo lo que podía y al final se tuvo que escapar, se tuvo que ir. Y ese grupito de personas quedaron en Tesalónica reuniéndose, creciendo en la fe. Un tiempo después Pablo se preocupó y pensó, ¿qué habrá sido de la iglesia allá? Tenía una carga en su corazón, quiero saber cómo están, pero él no podía volver porque no era bienvenido en esa ciudad. Así que él lo manda a Timoteo para que él averigüe cómo está todo allá. Cuando va Timoteo, encuentra la iglesia y la iglesia está creciendo. Es una iglesia que aunque es muy nuevita, su fidelidad al Señor es asombrosa. La iglesia está siendo luz y testimonio a toda la región.
y gente que se convirtió en Tesalónica están predicando en otras ciudades y en otras provincias. Y Pablo está asombrado y escribe esta carta en medio de todo ese gozo. Él le escribe para decir el gozo que él siente por todo lo que Dios está haciendo ahí. Pero más, aunque la iglesia está muy bien, hay algunos problemas en la iglesia. Y Pablo quiere ayudar a corregirlos. Pablo quiere darle más instrucción en algunas cosas que no habían podido enseñarle o que estaban en peligro de caer en falsas doctrinas. Entonces él le escribe esta carta para corregir algunos de estos puntos. Y uno de los temas más tratados en esta carta es el tema de la segunda venida, del regreso de Cristo. Esta iglesia era una iglesia que estaba esperando que Cristo vuelva a buscarles, pero tenían algunas cosas que no estaban entendiendo bien. Así que Pablo les explica cuál es el plan de Dios para volver a buscar a la iglesia de Cristo. Entonces el contexto de la carta tiene que ver con una iglesia fiel, una iglesia nueva, una iglesia que está expectante del regreso del Señor. Sabe, estos son los últimos tiempos. Es una iglesia que está siendo perseguida y está sufriendo por toda la presión social que hay. Y en ese contexto, leemos, si vos podés leer después el capítulo 5 del 1 al 11, tiene que ver con estos últimos tiempos. Y está alentando a la iglesia con las promesas de Dios, diciéndoles que Dios era soberano, estaba dirigiendo todo esto hacia un gran propósito final. Y al final de todo este párrafo es que aparece este versículo que acabamos de leer. Entonces lo podemos pensar así. En la iglesia de Tesalónica, estos hermanos que están bajo presión, que saben que es el último tiempo, que Dios les está usando para avanzar el evangelio, estos hermanos necesitan afirmarse aún más en algo que es clave para que esta iglesia siga desarrollándose. Y es este principio de animarse unos a otros. Veamos los detalles del versículo. Arranca con este por lo cual, que está conectando con lo anterior. Esta es la conclusión de todo este párrafo. Y como conclusión, lo que Pablo le va a decir, en otras palabras, es: no hay ninguna razón para temer lo que están enfrentando. Hay un Dios soberano que les eligió, que está obrando en salvación, que está dirigiendo sus pasos y que va a venir a buscarles. El futuro de ustedes está seguro. No hay nada que temer. Porque Dios está con ustedes. Él está obrando en medio de ustedes. Y por lo tanto, está tomando este cuadro y va a decir, sabiendo eso, ahora, ánimo, ánimo. El ánimo de la iglesia no es un ánimo superficial o un ánimo solamente de palabras. Es un ánimo que está arraigado en verdades eternas. Es un ánimo que tiene fundamento. Entonces, si leemos este versículo solito, te parecería que lo que vos tenés que hacer es decirle palabras lindas a la gente, para que la gente se ponga contenta. Pero este versículo no solamente está pensando en las palabras lindas que le vas a decir. Lo que está diciendo este versículo es: dada la realidad de esta iglesia, siendo que es verdad lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer hasta el final, entonces, ¿qué vamos a estar? ¿Tristes? ¿Atemorizados? ¿Vamos a retraernos o a escapar como cobardes? No. Vamos a avanzar con confianza. Y ahí es donde conecta este versículo, ese por lo cual. Por lo cual, animaos unos a otros. Esta palabrita ustedes la conocen, aunque en el idioma original, esta palabrita en otros momentos se traduce distinto. La palabrita que acá se traduce animaos, en muchos otros versículos se traduce exhortaos. A veces nosotros escuchamos la palabra exhortar y pensamos que exhortar significa retar. Pero la palabra exhortar tiene un significado bien amplio
a veces requiere que yo confronte, pero el sentido de exhortar tiene que ver más bien con decir lo que es necesario para que esta persona pueda responder a la verdad en una manera apropiada. Entonces, esta persona tiene que responder a la verdad, por ejemplo, dejando el pecado. O esta persona tiene que responder a la verdad confiando en el Señor, sea lo que sea. Es una exhortación. La palabra exhortar es muy, muy amplia. La exhortación es una parte importante de la vida de la iglesia. Como yo le dije, nosotros tenemos que cultivar relaciones. No podemos solamente aparecer en un culto, mirarnos, saludarnos, hablar sobre el calor que está haciendo y volvernos cada uno a nuestras actividades. Porque la vida de la iglesia depende de este concepto de la exhortación. Depende de que nosotros nos metamos en la vida de otras personas y ellos en las nuestras y nos ayudemos a avanzar. Hay muchos textos que describen esto de la exhortación. Les voy a leer un par. Primero podríamos pensar, la exhortación es una tarea que deben hacer los maestros de la iglesia. Los maestros de la iglesia fueron llamados no solamente a darle información a la gente, sino a animarles a vivir, a responder a esa información. Entonces hay muchos textos que le llaman a exhortar. Por ejemplo, ahí en 2 Timoteo 4:2, Pablo le va a decir a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera del tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y es esta misma palabrita que estamos viendo acá. Timoteo como pastor tenía que exhortar a la iglesia. En los requisitos pastorales, en Tito 1:9, se dice que los que van a ser ancianos tienen que ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El predicador es, en esencia, un exhortador. Es un hombre que va a agarrar la doctrina, le va a instruir, pero después le va a decir, tenemos que vivir de acuerdo a esta verdad. Tenemos que responder de acuerdo a esta verdad. Entonces, la exhortación tiene que venir del púlpito, pero no solo del púlpito. Es la responsabilidad de todos los creyentes. Ahí en Hebreos 10:25, por ejemplo, dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia tiene que estar unida. La palabra ahí congregarnos que usa no está hablando solamente de ir al culto. Es la idea de un ejército que se une para resistir el embate del enemigo. Y está congregado en el sentido de trabado, unido, ¿no? para la batalla. Esta es la idea de estar congregado. Entonces, la exhortación es todos los creyentes exhortándose entre ellos para estar unidos en esta batalla contra el pecado, contra Satanás, enfrentando al mundo. Entonces, la exhortación tiene que ser una parte de la vida de la iglesia. Ahora, yo decía, la palabra exhortación puede tener varios sentidos. En este contexto, la palabra exhortación la tradujo bien el traductor al español, que usó la palabra animaos. Porque tiene el sentido de exhortar, pero la exhortación que produce ánimo. Lo sabemos por el contexto. Mirá en el capítulo 4, versículo 18, donde termina. Mirá lo que va a decir. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y el contexto es este. En la iglesia de Tesalónica había gente desanimada. ¿Por qué? Muchas razones. Una, justo la del capítulo 4, es que además de todas las pruebas que estaban pasando, había hermanos de la iglesia que estaban muriendo por la persecución. Y había carga en el corazón, había preguntas, dudas en cuanto al futuro, en cuanto a la resurrección, y entonces había angustia. Y la iglesia de Tesalónica, de nuevo, no podía darse este lujo de estar desanimada. Entonces, vienen estas exhortaciones. Ahí en el versículo 18 aparece esta, y ahora en el 11, de nuevo, la misma idea. La idea de alentarnos.
hay varias veces en el Nuevo Testamento que aparece esta palabra con este sentido de alentarse. Aparece, por ejemplo, ahí en 2 Corintios 1:4. Dice así: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y en ese pasaje, la idea es, el que está sufriendo va a recibir consolación para que el día que haya otro sufriendo, él pueda consolar a otro con la misma consolación que él fue consolado. ¿Y cuál es la idea de consolar? La idea de consolar es ponerte al lado de la persona para acompañar a la persona a ponerse de pie nuevamente. Y ese corazón que está cargado, angustiado, pueda volver a ganar el gozo del Señor y pueda tener confianza en el Señor y pueda enfrentar los desafíos de la prueba. Así se tiene que ver la vida de la iglesia. La vida de la iglesia se tiene que ver como hermanos pendientes unos de otros que pueden detectar el desánimo y que pueden intervenir entrando en la vida de estas personas y diciendo la verdad de las Escrituras que afirme de nuevo el corazón. Y esto es interdependiente porque no tenemos en la iglesia expertos que animan a todos, sino que consolamos a otros con la consolación que nosotros recibimos de otros. Es interdependiente. Hoy te toca a vos consolar y mañana te va a tocar a vos ser consolado. Porque vivimos en un mundo marcado por el pecado. Y puede ser que la consolación que necesites venga porque tenés una enfermedad crónica, difícil de sobrellevar, y necesitas hermanos al lado tuyo que te estén motivando a confiar en las promesas del Señor. O puede ser que estás agobiado por el pecado y la lucha con el pecado, desanimado por las caídas que has tenido una y otra vez. O puede ser que el Señor te ha llamado a una tarea que es sumamente difícil. Y esa carga que estás llevando, necesitas de hermanos que te alienten. Como Josué, que iba a tomar el cargo de Moisés y liderar a toda la nación de Israel. Él no estaba pecando ni nada de eso, pero él necesitaba ánimo. Y los misioneros necesitan ánimo, los pastores necesitan ánimo, los hermanos que están sufriendo necesitan ánimo. Todos necesitamos ánimo. Es esta relación dentro del cuerpo en donde vamos a ponernos al lado de una persona para decir las verdades de la palabra de Dios que van a afirmar de nuevo su corazón, para poder enfrentar la dificultad. Mira, las palabras que voy a decir no van a cambiar la prueba que están pasando. No es como la palabra de fe que predican las falsas iglesias, donde dicen, vos declaralo y va a suceder. Entonces tus palabras tienen poder. Vos decís lo que vas a decir y Dios lo va a hacer. Eso no es verdad. Mis palabras no tienen ningún poder. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere hacer. Pero mis palabras, lo que pueden ser, es un bálsamo, un aliento. Van a traer el ánimo para poder enfrentar lo que Dios en su soberanía está permitiendo para cumplir sus propósitos. Entonces, de esto se trata la vida de la iglesia. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo son tus palabras en la vida de la iglesia? ¿Son tus palabras medicina que cura el corazón, que afirma el corazón, que empuje el corazón hacia la dependencia en Dios? ¿O son tus palabras que destruyen el entusiasmo de personas y que tal vez por murmuraciones, chismes, críticas, exageraciones, más bien lo que hacen tus palabras es socavar el ánimo tan necesario para que una iglesia pueda avanzar a lo que Dios le llamó? Hay una historia en el Antiguo Testamento muy conocida que ilustra también esta situación. Y es la historia de la nación de Israel en el desierto cuando llegaron al borde de la tierra prometida. ¿Se acuerdan esos espías que los mandaron a la tierra a reconocer la tierra? Toda la nación estaba esperando al borde
A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Avanzamos o no avanzamos? Y había 12 hombres que fueron a explorar y volvieron con el informe. 2 hombres dijeron, es verdad, hay murallas grandes, hay enemigos gigantes, pero Dios está con nosotros. Él nos dio la orden. No le podemos desobedecer a Dios. Él va a ir delante de nuestro, lo vamos a comer como pan, ni un problema. 10 hombres empezaron a decir, no, son ciudades muy grandes, es gente gigante, nosotros nos miramos al lado de ellos y parecíamos langostas. Es verdad, hay mucho fruto, pero no se puede vencer. Y lo que esos 10 hombres hicieron fue desalentar el corazón de toda una nación, que en un momento decidió que no valía la pena entrar a pelear por esa tierra, que no era posible conquistarla, y que eligieron morir en el desierto antes que obedecer a Dios. Ellos fueron responsables por lo que hicieron, pero ¿sabes quién más fue responsable? Esos 10 hombres. Porque sus palabras fueron como un ácido que comieron ese entusiasmo que había en el corazón y destruyeron toda esa energía, esa disposición. Y ahora todo este pueblo en el desierto por 40 años. ¿Cómo alentamos? Si es que no queremos ser de los que desalentamos, sino los que alentamos, ¿cómo lo hacemos? Yo les decía hace un momento, este concepto de animarnos unos a otros no es esa palabrería, ¿no es cierto?, vacía de este mundo, que trata de decir algo que le cambie el ánimo a personas, pero que es solo ilusión. Son mentiras, son solamente deseos, pero no es realidad. O sea, ¿qué significa cuando yo te digo que tenés que animar a tus hermanos? Lo que significa no es que tenés que solo ir y ponerle el brazo y decirle, ánimo hermano, dale para adelante. O sea, eso es bueno, pero no es suficiente. Para animar bíblicamente a alguien, lo que vos vas a hacer es traer la verdad de la palabra de Dios, que dé contenido y solidez a esa razón por la que tienen que estar alegres, por la que tienen que estar confiados, por las que tienen que seguir adelante. Vos tenés que darle doctrina, vos tenés que hacerle pensar en la teología. Lo que vos vas a hacer cuando hay una persona desanimada es enfocar su atención en la verdad. Yo anoté, por ejemplo, vos tenés que enfocar su atención en la palabra de Dios. Cuando esta persona está confundida con mentiras que vienen a su mente, lo que vos vas a demostrar, vos vas a guiar a esta persona es a confiar no en sus instintos, no en sus pensamientos, no en sus temores, sino en la verdad de la palabra de Dios. Y cuando vos le ponés el enfoque en la palabra de Dios, esto que estás haciendo tiene que ver con algo que en la teología se llama la bibliología. Vos entendés lo que es este libro. Sabés que este libro fue inspirado por Dios y es la palabra de Dios. Y como vos conocés la teología, la bibliología, ahora vos se la vas a dar a esta persona para que esta persona se afirme en lo que cree sobre este libro. Vos vas a enfocar su atención en la persona de Dios. Y esto tiene que ver con la teología propia. Vos vas a sacar su atención de él mismo y de su situación y vas a poner su atención sobre Dios, sobre la soberanía de Dios, sobre la gloria de Dios, sobre los planes de Dios, sobre el poder de Dios. Vas a hablar del carácter de Dios. Y entonces vas a desviar la atención de lo que hoy está agobiándole y ponérsela sobre un ser que es inmutable, un ser en donde nadie jamás que ha puesto su confianza en él ha quedado defraudado. Entonces vos vas a hacer eso. Y eso tiene que ver con la teología propia, que se relaciona con la persona de Dios. Vos vas a enfocar su atención en la salvación de Dios. Vos le vas a mostrar, sí, pecaste, pero esto no te tiene que sorprender. Aún el pecado mora en vos. Pero, hermano, si estás en Cristo,
Dios va a continuar esa obra hasta terminarla. Ese pecado ya está destruido. Hermano, aunque en esta vida vas a luchar hasta el último día con tu pecado, cuando esta vida termine instantáneamente vas a ser liberado para siempre. Hermano, fuiste perdonado, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Vos le estás reenfocando su atención en la salvación de Dios. Esto tiene que ver con la soteriología. Vos le vas a enfocar su atención en la familia de Dios. Y esto tiene que ver con la eclesiología. Le vas a mostrar, hermano, la iglesia es tu familia. Cuando estás desanimado o pecaste, no pienses en huir. Acá están los recursos. Es el pueblo de Dios, los dones que el Señor dio. Vas a enfocar su atención en la familia de Dios. Vas a enfocar su atención en el poder de Dios. Y eso tiene que ver con la neumatología, el Espíritu Santo habitando en el creyente, que es el poder para vivir una vida santa. Vas a enfocar su atención en las promesas de Dios. Y esto tiene que ver con la escatología, con la convicción de que Cristo viene pronto. Está bien, puede ser que tenés una enfermedad terminal y el médico te dice, esto es de por vida. Pero de por vida no es tanto tiempo. Es poco. Lo que viene después es la eternidad. Poné tu gozo allá. Viví esperando la eternidad. Sos un peregrino extranjero. Eso es escatología. Lo que vos necesitas para ser un hombre y una mujer que puedan animar es conocer tu Biblia, conocer la teología, para poder dársela en el momento oportuno a personas que la carga del pecado, el desánimo de la situación, no le dejan pensar con claridad. Y vos vas a traer la verdad frente a él. Entonces, por lo cual, animaos unos a otros. Mutuo. Es más, te vas a dar cuenta que muchas veces cuando vos vas a animar a tu hermano, él te termina animando a vos, en el mismo proceso de tratar de animarlo. Porque la obra del Espíritu Santo es así. No son expertos con novatos. Es un cuerpo interdependiente, uno con otros, animándonos mutuamente. Y agrega otro concepto, no solamente animaos unos a otros, dice, y edificaos unos a otros. Parecería que cambió de tema ahora, ¿no? Pero ánimo y edificación van de la mano. Porque el propósito de Dios es el crecimiento, es el desarrollo de la vida de este creyente y del pueblo de Dios. El ánimo es el recurso. Esta palabra, edificar a mi hermano, viene de la construcción, así como la escuchas. Y la imagen es la de un edificio que va creciendo, se va desarrollando. Este cuadro de personas siendo edificadas es muy común en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ahí en Mateo 16, 18, se los voy a citar, ustedes pueden solo anotar las citas, pero ahí en Mateo 16, 18, ¿se acuerdan? El Señor prometió que Él iba a edificar la iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, vos estás leyendo esto, edificaos unos a otros, pero tenés que acordarte, es Cristo el que está edificando. No solo el Señor prometió edificarla, sino que Él lo está haciendo. Ahí en Hechos 9:31 dice así, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. El Señor está edificando su iglesia. Es su pueblo. Es su obra. Pero Él lo hace a través de la labor fiel de sus hijos. El ser edificados no pasa solo. No es que solo por venir a la iglesia crece. Y por crece no me estoy refiriendo a que hay más gente viniendo solamente, sino a cada uno de nosotros creciendo. Y el Señor añadiendo a los que van a ser salvos. Pero, ¿cómo es entonces? Bueno, Dios hace crecer la iglesia a través de la actividad fiel de cada uno de nosotros. Entonces, leemos ahí en Romanos 15:20, que dice así, y de esta manera me forcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y ahí Pablo cuenta de su labor misionera. Él se ve como un hombre que está construyendo y él tiene que ir y poner fundamentos de iglesias en lugares donde no hay iglesias para que esas iglesias crezcan.
Y esa es la pasión de Pablo. Tiene que ser nuestra pasión ver a la iglesia crecer de esta misma manera. El objetivo de crecer, vos decís, ¿y por qué hace falta crecer? ¿Por qué tenemos que crecer? ¿Qué pasa si no crecemos? Dice ahí en 1 de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El objetivo de crecer es que podamos adorar a Dios. A medida que crecemos, nos estamos convirtiendo en un templo sagrado, en donde Dios está recibiendo la honra que merece y nuestras vidas están rindiéndole culto a Él, adoración a Él. Si no hay crecimiento, no hay adoración. El crecimiento es para la adoración. Entonces, la responsabilidad del creyente es trabajar constantemente para la edificación de sus hermanos. No tenemos alternativa. Esto es la vida cristiana. Relaciones. Relaciones profundas. Relaciones reales. Relaciones que puedan permitir la exhortación, el ánimo y el desarrollo de otras personas con nuestras palabras y nuestras acciones. Edificarnos mutuamente es un mandato del Señor. Ahí en Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo que está diciendo ahí en Romanos 14:19 es que vos tenés que hacer todo lo que ayude a otros a crecer. Entonces, una de las cosas que vos te preguntás es, mi vida, mi agenda, mis prioridades, mis actividades, ¿están ayudando a otros a crecer o no? Porque de eso se trata la vida. De eso se trata ser cristiano. Hagamos todo lo que contribuya a la mutua edificación. Si ayuda a que crezcamos, hagámoslo. Sí. Si no ayuda a que crezcamos, no lo hagamos. Ahí en 1 Corintios 14:12 dice, y también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Recién escuchamos a hermanos dar testimonio de su conversión. Y yo, charlando con ellos, algunos me decían, yo quiero servir al Señor. Me encantaría poder ser útil en la iglesia, poder hacer tareas, lo que sea que pueda hacer para el Señor. Ahora, hermanos, tenemos que tener cuidado. Porque no es suficiente solamente querer dones, querer que el Señor me use grandemente. Lo que hace falta es querer que Dios me use, pero para edificación. No para mi promoción personal, no para mi posición, no para mi comodidad, no para mis intereses, para edificación. Ahí está, de eso se trata, edificar a otros. Para eso nos esforzamos, para eso servimos, para eso venís a limpiar la iglesia, los que vienen a limpiar, para edificar a los hermanos, para preparar un lugar para que ellos escuchen la verdad de la palabra. Todo lo que hagamos, aún aspirar a crecer y madurar en la fe, hagámoslo para la edificación. 1 Corintios 8:1 nos va a mostrar que solo el amor puede producir verdadera edificación. Hechos 20:32 va a demostrar que Dios es el que da el crecimiento en última instancia en medio de esta edificación mutua. Uno puede entregarse por otros, pero es Dios el que va a dar el crecimiento en la vida de otros. Así que ahí vimos ese detalle. Edificaos unos a otros. Otra vez esta señal de interdependencia. La edificación de hermanos no pasa en una forma lineal o vertical. No es como cascada. De la cabeza, ¿no es cierto?, va bajando a todos los demás. Sino que es interdependiente. Edificaos unos a otros. Mi edificación personal como pastor depende de ustedes como congregación, como hermanos en la fe. Que sigan invirtiendo en mi vida para mi crecimiento. ¿Y la de ustedes? Bueno, de mí y de cada uno de los que tenés sentado alrededor tuyo. Somos interdependientes, edificados unos a otros. Pero necesitamos un compromiso
para hacerlo, ¿no? Ahora, me encanta cómo termina. Porque yo les conté que la iglesia de Tesalónica era una iglesia nueva, inmadura, pero una iglesia preciosa. Una iglesia que tenía las marcas de una iglesia sana, de una iglesia fiel. Y por eso la iglesia de Tesalónica ya se estaba edificando unos a otros. ¿Y cómo lo sé? Lo dice al final. Así como lo hacéis. Ahora, si ellos ya lo hacían, ¿para qué hace falta que se lo vuelvan a decir? Varias veces en esta carta misma, Pablo ya usó esta herramienta, en donde les dice, miren, van bien, pero esfuércense mucho más todavía. Más lejos hay que llegar en esto. Por ejemplo, ahí en el capítulo 4, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos al Señor Jesucristo que de la manera que habéis aprendido de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. En el versículo 10, de nuevo, que abundéis en ello más y más. Y ahora le dice, ustedes ya lo hacen, háganlo. Lo que Pablo le está diciendo es que la iglesia tiene que tener un apetito continuo a estirarse aún mucho más lejos en estos principios que ya entienden y ya están viviendo. ¿Estamos viviendo estos principios? Vos decís, Matías, esto es lo que yo amo, esto es lo que yo deseo, quiero entregarme por otros, yo estoy cuidando mis palabras, yo quiero decir lo que es apropiado. Amén. Mucho más todavía, mucho más. ¿Para qué? Para el ánimo de la iglesia. ¿Para qué? Para el crecimiento de la iglesia. ¿Para qué? Para la extensión de la obra del Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios como fin de todo lo que hacemos. Así que, déjeme terminar con algunos conceptos para bajarlo a la práctica. Ahí en Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 27, se nos cuenta la historia de un hombre llamado Apolos. Apolos era un hombre muy capaz, un orador muy elocuente. Y él tenía mucho celo y él predicaba con todo su corazón, viajaba a lugares para predicar. Pero Apolos había sido enseñado en parte, pero había cosas que él no estaba entendiendo correctamente de la doctrina. Así que en un momento Apolos llega y se encuentra con un matrimonio, Priscila y Aquila. Y este matrimonio ven a este hombre, ¿y qué podrían haber hecho? Podrían haber dicho, ¿ves ese? No sabe nada. Mirá, ¿de qué está hablando? ¿No sabe la doctrina? Podrían haberlo, ¿no es cierto?, menospreciado a Apolos. Podrían haberse sentido como intimidados por Apolo. Miren, todos lo están escuchando a él, pero no lo escuchen a él porque él no les enseña bien. Podría haberlo señalado también. Pero ¿qué hizo Priscila y Aquila? Lo tomaron aparte, lo instruyeron más precisamente en el camino del Señor. Y Apolos, un hombre humilde y fiel, aceptó la exhortación. Entendió la verdad. Y mira cómo dice ahí en el versículo 27. Perdón, el versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, mira esta expresión, los hermanos le animaron. Y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Este hombre se hubiese perdido de las herramientas como pueblo de Dios si no hubiese sido por una pareja que hizo lo que recién decíamos. Esta pareja no murmuró de él, no lo desanimó, no empezó a hablar en la iglesia. ¿Vieron? Ahora los pastores están dejando entrar falsos maestros que están diciendo cosas equivocadas. ¿Qué hicieron? Fueron, lo buscaron, lo instruyeron más precisamente y después le animaron. Apolos, vamos.
Tal vez antes fallaste en esto, pero hay mucho por hacer. El Señor te puede usar grandemente. Es más, no solamente te animamos, te vamos a escribir cartas para que allá te reciban y puedas predicar y enseñar. Y fue un nombre de mucha utilidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si vos podés pensar en tu vida, tal vez podés recordar momentos claves donde personas te animaron. Tal vez quedó grabado ahí en tu mente la palabra que te dijo, el gesto que te mostró. Y qué significativo fue para vos haber escuchado eso de parte de él. Y tal vez esas palabras cambiaron el rumbo de tu vida. De lo que hubiese sido un camino de fracaso y de desánimo y destrucción, por un camino de confianza en el Señor, de victoria y de fruto. Gloria a Dios por esas personas. Y ahora Dios te llama a vos a hacerlo por otros. A ser alguien que anime a otros. Para que vos puedas animar a otros, va a requerir 3 cosas. En primer lugar, va a requerir que vos conozcas la verdad. Yo te dije, para poder animar tenés que darle teología, darle contenido, darle Biblia, ¿no? Y no alcanza solamente con decirle ánimo hermano, necesitas darle el fundamento donde él pueda apoyar esa confianza. Tenés que crecer, tenés que aprender a absorber, tenés que anotar, si es necesario hacerte un cuadernito, ¿no es cierto?, con verdades bíblicas para el corazón desanimado. Categorías teológicas y le pones cada área, ¿no es cierto? Y esto es lo que voy a aprender. Voy a aprender no solamente el versículo, voy a aprender la doctrina, la verdad bíblica, que está apoyada en este versículo y en otros, para poder explicársela y que la persona piense correctamente. Hay que crecer para poder ser efectivos. Va a requerir, en segundo lugar, que vos salgas un poquito de tu mundo y tus problemas y tus desánimos para pensar en el de los otros. Porque esto no se trata de gente experta y gente de acero que van a ayudar a todos los demás. Es gente quebrantada, es gente dolida, es gente débil que está ayudando a otros, animándoles a otros con la verdad. Y lo que va a requerir es que vos cambies el foco y que vos estés dispuesto a servir de tu tiempo, de tus fuerzas por otros. Y en tercer lugar, va a requerir que vos seas de ejemplo para estas personas. ¿Te imaginás el efecto que produciría, ¿no es cierto?, empezar a hablarle de doctrina a la persona y decirle, hermano, tenés que estar animado, pero él se da cuenta que vos de ninguna manera creés lo que estás diciendo porque no se ve ningún fruto en tu vida de ánimo. Más bien tu vida parece un trapo de piso ahí todo el tiempo, ¿no es cierto?, quejándote en el fondo, con tristeza. Y vos decís, no va a ayudar mucho si yo no veo en esta persona que me está alentando una disposición a creer y a vivir la verdad que me está diciendo. Hay una historia muy gráfica ahí en Hechos capítulo 27. Pablo estaba viajando a Roma, iban en el barco cuando empezó una gran tormenta. Pablo les había dicho que no partan, no salgan del puerto, pero no le hicieron caso, fueron y ahora la tormenta amenazaba con que iban a hundirse y todos iban a morir. Pero se le apareció el Señor a Pablo y le dijo que no iban a morir, nadie iba a morir. Que tengan confianza. Así que Pablo se para en un momento y le dice, ánimo, nadie va a morir. Se va a perder la nave, nadie se tiene que bajar del barco, pero nadie va a morir. Confianza. En el versículo 35 dice estas palabras. Y habiendo dicho esto, tomó el pan. Venían de muchos días de ayuno. Porque la tormenta venía y entonces nadie quería comer porque estaban todos desesperados, todos pensando que iban a morir, muchos días de ayuno. Y Pablo de repente se para y dice, no vamos a morir, tranquilos, confiemos.
Y lo próximo, habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces, todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Te das cuenta cómo fue el proceso? Pablo creyó en las promesas del Señor, se las comunicó a todos y después empezó a actuar de forma confiada. Y todos los demás confiaron también. Para animar a otros, otros te tienen que ver dependiendo y confiando en el Señor. Termino con una nota negativa. Yo dije antes que, por un lado, somos llamados a participar en esta tarea de animar a otros, pero hay un peligro de ser parte del desánimo del pueblo de Dios. Hablamos de cómo Israel había sido desalentada por esos espías. Cierro con este versículo, Ezequiel 13:22. Escuchá lo que Dios le dice, estas palabras de juicio y advertencia a personas que están sembrando desánimo. Por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que se apartase de su mal, para que no se apartase de su mal, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Estas personas habían cometido dos pecados. Habían desalentado a aquel a quien Dios no había desalentado. Y habían alentado a la persona que no tenía que estar alentada. Y por estar alentada ahora no quería dejar su pecado. Y estas personas habían traído tanto daño a la nación que ahora iban a ser juzgadas por Dios. Que el Señor no nos encuentre en esa posición. Más bien que seamos parte de su obra, sirviendo a nuestros hermanos con palabras que van a afirmar su corazón y van a poner en su alma el ánimo que requiere enfrentar la dificultad del mundo en el que vivimos hoy. Oramos para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Ha sido un bálsamo para nuestro corazón y una confrontación, porque la verdad es que tantas veces yo no he cuidado mis palabras y tal vez por ser descuidado una palabra ha cargado más un corazón que debería haber sido alentado. Señor, quiero que me uses para afirmar, fortalecer, edificar. Quiero que nos uses, Señor, de esta manera como iglesia. Permite que nuestra iglesia pueda crecer más y más en este principio y que nuestra iglesia sea un corazón de guerreros valientes, gozosos, apasionados, deseosos de invertir sus vidas en otros, de acompañarles, que desprecien todas las palabras que socavan el corazón y que afirmen esta iglesia para tu gloria. Te encomendamos, Señor, esto a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.